Entonces, en la sesión anterior, pues vimos unos cuantos ejemplos respecto a funciones trigonométricas, cálculo de distancias con el teorema de Pitágoras, incluso cálculo de distancias con razones trigonométricas. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser en un inicio la parte de identidades que debemos conocer y que nos pueden ayudar para poder resolver algunos otros problemas o cuestiones dentro de varias asignaturas de matemática o de física. Y además también vamos a utilizarlas para encontrar los ángulos, cómo poder calcular senos y cosenos de ángulos mayores a 90 grados, que vamos a ver que tiene relación con los ángulos que vimos para trascendentes para el rango entre 0 y 90 grados, y pues que nos van a ayudar para ahora sí extenderlo hacia todo el plano coordenado, los 4 cuadrantes. Bueno, para empezar, tengo ahí un dibujo de lo que vendría siendo un triángulo rectángulo en color como rosa pálido, en color como pistache, pues tienen ahí lo que pueden interpretar como un cuarto de circunferencia, es un arco de circunferencia, y resulta que la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 1. Este triángulo rectángulo tiene además catetos A y B y tiene un ángulo interno θ. Entonces, lo que quiero calcular aquí, pues es mediante el teorema de Pitágoras, qué relación tiene θ con A, B y 1. Entonces, si aplico el teorema de Pitágoras, ustedes están de acuerdo que me quedaría A cuadrada más B cuadrada, y esto es igual a 1 al cuadrado, que 1 al cuadrado pues es 1. Esa es la expresión del teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo. Ahora, quiero mezclar aquí las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular el seno de θ, pues habíamos visto que esta razón trigonométrica se calcula como el cateto opuesto, que en este caso sería B, sobre la hipotenusa, que es 1. Eso quiere decir que el seno de θ es igual a B. Voy a hacer lo mismo para el coseno. El coseno de θ tiene que ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y entonces en consecuencia el coseno de θ es igual a A. Bueno, con estos dos puedo hacer una sustitución. Este seno de θ igual a B lo puedo sustituir en el teorema de Pitágoras, lo mismo que el coseno de θ igual a A. Y entonces con esto voy a poder obtener lo que vendría siendo la primera identidad trigonométrica. Entonces me quedaría coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ es igual a 1. Y esta es la que conocemos como la identidad trigonométrica fundamental. Y a partir de esta identidad es que vamos a poder definir algunas otras. También le conocemos como la identidad pitagórica fundamental. La razón de que le conozcamos de esa manera pues es que viene del teorema de Pitágoras. Entonces, esta es de las identidades que siempre deben tener presente al momento de trabajar con trigonometría. Y una cosa importante, lo voy a retomar para cuando veamos el próximo martes ecuaciones trigonométricas, pero aquí les puedo comentar que esto se le conoce como identidad porque no importa qué valor tenga el ángulo θ, se va a cumplir independientemente de ese valor. Cuando tenemos que una igualdad es independiente del valor de sus incógnitas, pues lo que tenemos es una identidad, ¿sí? A ver.
vamos a obtener otras dos identidades a partir de esta. Entonces, si yo tengo la identidad, aquí tengo parte de la identidad y divido ambos lados de la identidad por el coseno cuadrado. Entonces obtengo lo siguiente. Si divido coseno cuadrado entre coseno cuadrado, pues me devuelve 1. Más cuando divido seno cuadrado entre coseno cuadrado, recordemos que una de las definiciones de la tangente era seno entre coseno. Como están elevados al cuadrado, pues entonces tendría lo que sería la tangente cuadrada, 1 más la tangente cuadrada de θ, es igual a 1 entre el coseno cuadrado, pues es el recíproco del coseno, que es la secante. Y entonces tenemos otra identidad pitagórica. Esta ya no es fundamental porque se deriva de coseno cuadrado, seno cuadrado, más seno cuadrado igual a 1. Esta es la identidad pitagórica que relaciona la tangente con la secante. Y como tiene que ver con el teorema de Pitágoras, pues dense cuenta que uno de los catetos del triángulo que utiliza debe tener la longitud unitaria. Entonces, más o menos, el cuarto de circunferencia para esta identidad debe estar de esta forma. Tenemos aquí el cuarto de circunferencia y la longitud del cateto adyacente al ángulo θ es la que debe medir 1, de tal forma que esta sería la tangente y esta hipotenusa es la que sería la secante, considerando que el ángulo que tenemos aquí pues es θ. Así es como tendríamos el triángulo rectángulo que me relaciona a la identidad trigonométrica que tenemos aquí con el teorema de Pitágoras. Así es como estaría dispuesta la geometría. Tomo nuevamente la identidad fundamental. Aquí. Bien. A ver, tengo esta identidad fundamental. Hace rato dividí entre el coseno. Ahora puedo dividir entre el seno. Entonces divido entre seno cuadrado y entre seno cuadrado. Bien, entonces seno cuadrado entre seno cuadrado, pues me devuelve 1. Aquí automáticamente este es un 1. Coseno entre seno me va a devolver cotangente. La cotangente cuadrada de θ más 1 tiene que ser igual a 1 entre el seno cuadrado de θ, que en este caso el seno cuadrado es la cosecante de θ, que es el recíproco del seno, que va al cuadrado. Entonces tengo la tercera y última identidad pitagórica. Esta tampoco es fundamental porque se deriva nuevamente de la identidad que sí es fundamental. Entonces, tengo nuevamente el sistema coordenado. Tengo mi sección de arco de circunferencia.
Y ahora, ¿es el cateto opuesto al ángulo el que mide 1? Entonces voy a decir que este es el cateto opuesto. Esta sería la cosecante del ángulo θ. Aquí tengo el ángulo θ. Y entonces ahora el cateto adyacente vendría siendo la cotangente de θ. Y entonces aquí ya tenemos ilustradas las tres formas de las identidades pitagóricas. Les recuerdo, pues la primera que vimos es precisamente la fundamental, porque toma en cuenta lo que es la hipotenusa unitaria. La segunda es derivada porque toma en cuenta el cateto adyacente unitario. Y la última también es derivada porque aquí toma el cateto opuesto como unitario, ¿sí? Vale. Ahora, aquí nada más les voy a mencionar unas cuantas identidades más que vamos a utilizar en un momento para encontrar ángulos para encontrar senos y cosenos de ángulos fuera del primer cuadrante del plano cartesiano. Y esas son las llamadas identidades trigonométricas de la suma y resta de ángulos. No las voy a demostrar porque es un proceso bastante largo. Entonces, de acuerdo a lo que se ha establecido en los últimos semestres en la Academia de Álgebra, es que nada más las mencionemos e inmediatamente las apliquemos. Entonces, si yo tengo la suma de un ángulo, pues lo puedo tener como alfa más beta. Es la suma de dos ángulos. O bien puedo tener la resta, alfa menos beta. Bueno, entonces, si yo quiero calcular el seno de alfa más beta, o incluso calcular la resta, entonces lo pongo como seno de alfa más menos beta. Entonces lo que tengo que calcular es el seno de alfa por el coseno de beta más o menos seno de beta coseno, y voy a mover esto. Entonces, esta es la primera identidad, la de la suma y resta de ángulos. Dependiendo de lo que vayamos a usar, pues utilizamos un signo. Si vamos a calcular el seno de la suma de ángulos, pues dense cuenta que también en la parte derecha tiene una suma. Si vamos a calcular la resta, el seno de la resta de ángulos, entonces en la parte derecha vamos a encontrar el signo negativo, ¿sí? También dense cuenta que intercambia los ángulos. En ambos sumándose es seno y coseno, pero en el primero tenemos seno de alfa coseno de beta y en el segundo seno de beta coseno de alfa. Así es como encontramos el seno de la suma y resta de ángulos. ¿Qué pasa con el coseno? Vamos a obtener una expresión similar. Coseno de alfa más beta va a ser igual al coseno de alfa coseno de beta menos más, aquí va a ser al revés. Si tengo el coseno de alfa más beta, en la parte derecha aparece un menos. Si tengo el coseno de alfa menos beta, en la parte derecha va a aparecer un más. Más seno de alfa, seno de beta. Así es como vamos a encontrar los senos y cosenos de la suma y resta de ángulos. Por ejemplo, sabemos que el seno de 30 grados, ya lo vimos la sesión anterior,
es 1/2. Y sabemos que su coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Además, sabemos que el seno de 90 grados es 1 y el coseno de 90 grados es 0. Entonces, quiero calcular en este momento cuál es el valor del seno de 120 grados. Bueno, puedo descomponer 120 grados en el seno de 30 más 90. Están de acuerdo que 30 más 90 les da 120. Bueno, y si yo aplico precisamente esta identidad, que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa, podemos calcular a partir de estos cuál es el valor del seno de 120 grados. Entonces, vean lo que voy a hacer. El seno de 120 pues lo podemos expresar como el seno de 30 más 90. Y de acuerdo a la identidad trigonométrica que tenemos ahí, pues sería igual al seno de 30 por coseno de 90 más seno de 90 por coseno de 30. Bien, entonces así es como podemos calcular el seno de 120 grados a partir de la suma de 30 más 90 grados. Entonces, ¿cuánto valía el seno de 30? 1/2. ¿Cuánto valía el coseno de 90? Más, ¿cuánto vale el seno de 90? Por, ¿cuánto vale el coseno de 30? Entonces, pues este elemento me devuelve 0 y ya tenemos un resultado. Resulta que el seno de 120 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Y entonces podemos utilizar estas identidades para poder establecer cuál es el valor de senos y cosenos de ángulos superiores a 90 grados, porque hasta la sesión anterior solamente lo habíamos hecho con ángulos de 0 a 90. Aquí ya podemos contemplar ángulos mayores, por ejemplo aquí el seno de 120 grados. A ver, ahora les pregunto, ¿cómo podemos encontrar el coseno de 180 grados? Suma de coseno. Entonces el coseno de 180 grados sería igual al coseno de 90 más 90. Bien, sí, podemos realizarlo de esa forma. Y pues podemos compactarlo, porque tendríamos el coseno de 2 veces
90 grados. Entonces podemos compactar el coseno. Voy a compactar rápidamente el coseno. A ver, el coseno de alfa más beta, habíamos dicho que es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta. Bien, ahora, pero en este caso, pues tendríamos que alfa es igual a beta. Si alfa es igual a beta, entonces alfa más alfa me quedaría coseno de 2 alfa. Y entonces este sería coseno de alfa por coseno de alfa, porque estamos asumiendo que beta es igual a alfa. Me quedaría coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. De esta forma tenemos lo que sería el coseno del ángulo doble. Y podemos hacer exactamente lo mismo para el seno del ángulo doble. En este caso, beta vuelve a ser igual a alfa y obtendríamos el seno en ese caso, ¿sí? Ahora, aquí como pedí el coseno, pues vamos a calcular primero este coseno y después vamos a calcular seno de un ángulo doble. Entonces, voy a sustituir este que tenemos aquí en nuestra identidad y nos quedaría como coseno de 2 por 90 tendría que ser igual al coseno cuadrado de 90 menos seno cuadrado de 90. ¿Cuánto habíamos quedado que valía el coseno de 90? 0 al cuadrado menos seno de 90, 1 al cuadrado. Entonces 2 por 90 pues son 180 grados. Y entonces el resultado es menos 1. Y pues ya tenemos aquí lo que vendría siendo el coseno de 180 grados, que nos devuelve menos 1. A ver, como ejercicio para ustedes, así rápidamente en unos minutos. Quiero que calculen el coseno de 120 grados. Así tal cual como calculamos aquí el seno de 120 grados, quiero que calculen el coseno de 120 grados. Utilicen la identidad trigonométrica del coseno para calcular el coseno de 120 grados. Entonces, el coseno de 120 grados es menos 1/2. Y con lo que ya sabemos, con lo que calculamos hace un ratito del seno, es decir, el seno de 120 grados, encontramos que era raíz de 3 sobre 2. Bien, con esto voy a calcular lo que es el seno de 240 grados. Entonces, ¿están de acuerdo que el seno de 240 lo puedo expresar como el seno de 2 veces 120 grados? Bueno, entonces, con base en esto, ¿qué es lo que voy a realizar? Primero, traigo la identidad seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa.
Sí, de hecho es la que voy a deducir, la del el seno del ángulo doble. Entonces, en este caso beta vamos a decir que es igual a alfa y entonces tendríamos el seno de 2 veces alfa, el seno del ángulo doble. Como beta es alfa, esto me quedaría de esta manera. Seno de alfa, coseno de alfa, porque beta es igual a alfa, más seno de alfa, coseno de alfa. Esto quiere decir que el seno del ángulo doble, como tenemos el mismo término en ambos sumandos, al reducirlo nos quedaría 2 veces el seno de alfa coseno de alfa. Y ya tenemos una nueva identidad, la que sería el seno del ángulo doble, que podemos aplicarla directamente al seno de 240, considerando que el seno de 2 veces 120 es precisamente seno de 240. Por eso es que les pedí que calcularan este, porque este ya lo teníamos. Entonces, dense cuenta que ya con estos valores podemos calcular cuánto vale el seno de 240. Vale. Tengo ya por fin aquí el seno de 2 veces 120 grados. Y esto pues tendría que ser igual a 2 veces el seno de 120 por el coseno de 120. Bien, entonces ya tengo esos valores aquí. Aquí tengo el coseno que ustedes calcularon y tengo el seno que calculamos juntos. Entonces voy a sustituirlos directamente aquí en esta última expresión, de tal forma que me va a quedar lo siguiente. 2 por 120 pues son 240. Esto es igual a 2 veces el seno de 120, vimos que es raíz de 3 sobre 2, por el coseno de 120, pues calcularon que es menos 1/2. Bueno, este 2 lo puedo simplificar con este 2. Y entonces obtenemos que el seno de 240 grados es menos raíz de 3 sobre 2. Tenemos ya lo que es la aplicación de la identidad trigonométrica del seno y el coseno de la suma de ángulos para poder encontrar senos y cosenos de ángulos mayores a 90 grados. Esto lo podemos ir aplicando para cualquier ángulo, no importa cuál sea. Con esto podemos encontrar cuál es el seno, el valor del seno y del coseno para cualquier ángulo dentro del plano cartesiano. Les voy a dar dos identidades más. Lo que vendría siendo para la tangente, porque si ya tenemos para el seno y para el coseno, pues podemos tenerla para la tangente. Entonces, si yo quiero calcular la tangente de la suma o resta de ángulos, lo que obtengo es lo siguiente. Sería tangente del primer ángulo más o menos tangente del segundo ángulo. Entre 1 menos más el producto de ambas tangentes. Y entonces esta sería la tangente de la suma o resta de ángulos. De hecho, dense cuenta que es similar al seno y el coseno. En el seno tenemos más menos y en el coseno tenemos menos más. Entonces, precisamente de ahí viene de hacer la división de
seno de alfa más beta entre coseno de alfa más beta. Por eso es que tienen ese arreglo de los signos. Si yo quiero calcular la tangente del ángulo doble, la tangente de 2 alfa, pues me quedaría como 2 veces la tangente de alfa entre 1 menos la tangente cuadrada de alfa. De hecho, una pregunta. ¿No les parece familiar eso que tienen ahí enmarcado en el cuadro? En verde. Exactamente. Recordemos que la pendiente de una recta en realidad es la tangente de un ángulo. Entonces, para encontrar el ángulo entre rectas, lo único que hacemos es restar ángulos. De tal forma que el ángulo entre las rectas L1 y L2, pues sería la pendiente 1 menos la pendiente 2 entre 1 más el producto de pendientes. Y entonces, pues vemos que la identidad trigonométrica de la suma de la resta de tangente, de la tangente de la resta de ángulos, pues no es otra cosa más que el ángulo entre las rectas, el ángulo entre dos rectas. Pues lo que quiero que hagamos a continuación es resolver unas cuantas identidades trigonométricas. Bueno, demostrar unas identidades trigonométricas. No es deducirlas, ya tenemos las identidades necesarias, sino es verificar cómo podemos utilizar estas identidades que acabamos de encontrar para verificar otras identidades. Entonces, aquí sí quiero comentarles. Este proceso de demostración ya toma en cuenta lo que sabemos anteriormente. Todo reciclado del conocimiento que tenemos lo vamos a ver aquí. Desde cómo vamos a utilizar las identidades hasta lo de productos notables y cómo podemos realizar las simplificaciones, ¿sí? Entonces, voy a borrar. Y vamos a ver una primera identidad. Aquí la recomendación es, la demostración solamente la hacemos por un lado. El otro lo vamos a dejar intacto. Entonces, la identidad que debemos demostrar es esta. Cosecante de x menos el seno de x. Esto tiene que ser igual a coseno de x por cotangente de x. Entonces, debemos manejar solo un lado de la igualdad para que con estas manipulaciones podamos llegar hacia el otro lado. A ver, de esta identidad que tenemos que demostrar. La sugerencia es que lo dejemos todo en términos de senos y cosenos en la medida de lo posible. Aquí están mezclados, entonces no va a poder ser de esa forma. La sugerencia es que dejen intacta el lado de la igualdad que crean más sencillo. Podemos trabajar con cualquiera de los dos lados, no hay ningún problema, pero dejar fijo el lado derecho nos va a ayudar en muy buena parte del desarrollo, porque precisamente como lo mencionan, acá tengo una resta y la resta la puedo reducir
para encontrar una multiplicación. La multiplicación, para expandirla a una suma, va a ser un poquito más complicado. Entonces, como la cosecante es el recíproco del seno, pues me va a quedar en términos de fracciones. De tal forma que puedo utilizar un denominador común y entonces con eso ir reduciendo las operaciones, ¿sí? Entonces vamos a trabajar del lado izquierdo para ver cómo esta resta se va transformando en la multiplicación que tenemos del lado derecho. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es pasar todo en términos de seno. Lo podemos trabajar también con la cosecante, pero es más rápido trabajar en términos de seno. Entonces, la cosecante es 1 entre seno y el otro sumando queda como menos seno de x. El producto. A ver, ¿están de acuerdo que necesito un denominador común seno? Sí, bueno, entonces, al término que no tiene denominador, o tiene denominador 1, pues lo divido entre el seno de x. Ya tengo el denominador. Pero para no afectar, pues multiplico por el mismo término sobre el que estoy dividiendo. Entonces dense cuenta que seno de x entre seno de x pues me devuelve 1. Y como estoy multiplicando por 1 no estoy afectando esta igualdad. Entonces ahora sí puedo hacer el producto. 1 entre seno de x menos seno por seno, ahora sí ya me queda el seno cuadrado, entre seno de x. Y ya quedó. Y ya tengo mi denominador común, entonces me quedaría seno de x entre 1 menos seno cuadrado de x. Ahora sí, ¿todo bien? Vale, pues. Ahora, me voy a auxiliar de una de las identidades que acabamos de ver, de la identidad pitagórica fundamental. Entonces, en esa identidad tengo que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado, esto me devuelve 1. Lo que quiero hacer es despejar el coseno cuadrado. Si despejo coseno cuadrado, entonces tengo que restar a ambos lados seno cuadrado. Ahí lo tengo. Si están de acuerdo que al despejar el coseno les queda ese 1 menos seno cuadrado. Bien. Entonces pues lo podemos sustituir para acá arriba. Ese 1 menos seno cuadrado de x lo puedo sustituir entonces por el coseno cuadrado de x. Y me quedaría coseno cuadrado de x entre seno de x. Recordemos que el otro lado de esta identidad pues era coseno de x por cotangente de x. Bien, ahora pues tengo ahí un coseno cuadrado, ¿no? Y coseno cuadrado pues es lo mismo que coseno de x por coseno de x entre seno de x. Y coseno entre seno pues es el recíproco de la tangente, que es la cotangente. De tal forma que llegamos a que coseno de x por cotangente de x es efectivamente igual al coseno de x por la cotangente de x. Y con eso concluimos esta demostración. A ver, esta otra identidad es la siguiente.
seno a la cuarta de x menos coseno a la cuarta de x. Esto tiene que ser igual a 1 menos 2 coseno cuadrado de x. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál creen que debe ser el lado que debemos dejar intacto? El derecho. Vale, entonces es el que podemos utilizar para dejarlo intacto. Bien. ¿Qué debemos hacer para trabajar el lado izquierdo? Efectivamente, esto es una diferencia de cuadrados, entonces vamos a factorizarlo de acuerdo a cómo factorizamos las diferencias de cuadrados a partir del producto de binomios conjugados. Entonces, nada más recordando, la diferencia de cuadrados es esta. En este caso, pues los términos que tenemos están a la cuarta, pero pues a final de cuentas es como un cuadrado elevado al cuadrado. Bueno, entonces tengo a cuadrada menos b cuadrada. Para factorizarlo, lo que hacemos es a más b por a menos b. Y entonces con esto tendríamos que aplicar esta misma factorización al seno a la cuarta de x menos coseno a la cuarta de x. Bien, dense cuenta que en la factorización pues tendría la suma de las raíces de cada uno de estos términos y en el otro tendría la resta de las raíces. Entonces, procedamos a factorizar esta parte de la identidad. A ver, la raíz de seno a la cuarta, es más, voy a escribir seno cuadrado. Voy a escribir toda la identidad otra vez. Ahí está. Entonces, ahora sí. La raíz de seno a la cuarta, pues es el seno cuadrado. Más la raíz ahora del coseno a la cuarta. Coseno cuadrado. Por el binomio conjugado. Otra vez la raíz. Seno cuadrado. Menos coseno cuadrado. Y esto es igual a lo que tenemos ahí arriba de 1 menos 2 coseno cuadrado de x. No me alcanza el espacio para alinearlos al igual, pero es igual. A ver, ¿qué podemos simplificar aquí? Exacto. Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado, pues es la identidad pitagórica fundamental y eso me devuelve 1. De tal forma que al multiplicar 1 por el otro binomio, pues me quedaría seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x sigue siendo igual a 1 menos 2 coseno cuadrado de x. Ahora, dense cuenta que aquí tenemos una identidad, es más, la voy a escribir completa. Esta la voy a escribir completa con todas sus partes en una sola. Entonces tengo seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Esto es igual a 1 menos 2 coseno cuadrado de x. Dense cuenta que a ambos lados de la igualdad hay cosenos y son cosenos cuadrados. Entonces, lo más conveniente es remover ese seno cuadrado que tenemos ahí y convertirlo en un coseno cuadrado. ¿Cómo podríamos hacer eso? Exacto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la identidad anterior de despejar una de las dos funciones, pero en lugar de despejar el coseno vamos a despejar el seno. Entonces, la identidad pitagórica pues me dice seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1.
Lo que quiero despejar es el seno cuadrado, entonces me quedaría seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Bien, pues de esta forma lo que podemos hacer es lo siguiente. Este 1 menos coseno cuadrado, que es igual a seno cuadrado, lo sustituimos acá. De tal manera que ese seno cuadrado de x va a ser reemplazado por 1 menos coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, y esto sigue siendo igual a 1 menos 2 coseno cuadrado de x. Simplifico cosenos cuadrados del lado izquierdo y me quedaría 1 menos 2 coseno cuadrado de x, pues es exactamente igual a 1 menos 2 coseno cuadrado de x, y con esto finalizo la demostración. Entonces tengo tangente de x este es más, y esto tiene que ser igual a seno cuadrado de x más coseno de x y aquí en el numerador tengo seno cuadrado de x. Bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues no sé qué les parece si para variarlo ahora manejamos el lado derecho y dejamos fijo el lado izquierdo, porque el lado derecho pues tiene cuadrados. Bueno, a ver, dense cuenta de algo. De un lado tengo tangente y cosecante con exponente 1 y del otro tengo seno cuadrado. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar ese seno cuadrado. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer de la siguiente forma. Ustedes están de acuerdo que si yo una expresión la multiplico por 1, no la afecto, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a multiplicar y dividir por seno de x toda la parte derecha. Entonces, este me va a quedar en términos entre paréntesis. Y de este lado voy a tener 1 entre seno de x. Entonces desarrollo. Si yo multiplico seno cuadrado por 1 entre seno de x, voy a tener únicamente un seno de x. ¿Están de acuerdo? Sería la división de seno cuadrado entre seno de x. Pues entonces nada más voy a tener un seno de x. Entonces, en el denominador, pues tengo que hacer lo mismo. Este 1 entre seno de x, pues multiplico por cada uno de los sumandos. Con el primer sumando, que es seno cuadrado, pues me va a quedar otra vez seno de x. Más, al multiplicar coseno de x por 1 entre seno de x, sí vamos a obtener cotangente. Pero en este momento me conviene más dejarlo así como el cociente de coseno entre seno. Entonces lo voy a dejar así, como coseno de x entre seno de x. Bueno, entonces lo que hice aquí
fue dividir y multiplicar tanto numerador como denominador por 1 entre seno de x. Y reduciendo, pues me queda esta expresión en color blanco. Puedo hacer el mismo proceso, pero ahora en lugar de multiplicar y dividir, hacerlo exactamente con el coseno. Entonces, seno de x multiplico por 1 entre coseno en el numerador, y para no afectar la expresión, también multiplico en el denominador. Bien, y entonces en el numerador, al dividir seno de x entre coseno de x, pues obtengo la tangente. Otra vez, al dividir seno de x entre coseno de x, obtengo la tangente. Y cuando haga esta división de coseno de x seno de x por 1 entre coseno de x, como se están multiplicando, aquí sí puedo simplificar lo que sería este coseno con este coseno, de tal forma que me va a quedar 1 entre seno de x. Lo voy a poner explícito en este momento. Y pues entonces al final tendría que la tangente de x entre la tangente de x más 1 entre el seno de x, pues es el recíproco, que es la cosecante de x, es exactamente igual, es el mismo que queríamos demostrar, que es este. Y entonces concluimos con esto de que la identidad ya está demostrada. Entonces, efectivamente, llegamos al fin de la demostración. Llegamos exactamente a lo mismo, ¿sí?